y vamos a estar arrancando esta clase que tiene que ver justamente con el átomo de carbono y puntualmente cuando el átomo de carbono empieza a unirse a otros átomos de carbono y va a generar justamente digamos, los compuestos más sencillos de los hidrocarburos, que son un grupo muy grande, que se llaman alcanos. Por ahí en la teoría estuvieron trabajando algo, no sé si con el profesor de la teoría ya comenzaron a trabajar con los hidrocarburos, y si no, bueno, van a estar arrancando conmigo y seguramente después lo van a ver nuevamente en la teoría si es que aún no han comenzado. Bien, ahí me pueden decir si se ve bien la pantalla. Yo ahora la voy a poner en pantalla completa, así lo pueden ver, a ver qué tal se ve. Me parece que se ve demasiado chiquitito, así que vamos a volver a esta forma, lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí se lee bien, esperen que voy a bajar. Esto es lo que vamos a estar trabajando, el tema de los hidrocarburos. Bien, si no se llega a leer o si hay algo que no queda claro, me dicen, yo creo que ahí estaríamos bien, se puede ver bastante bien. Así que bueno, nosotros tenemos que pensar que los hidrocarburos son justamente sustancias orgánicas, son de las más sencillas que hay, son un montonazo igual, son muchos los hidrocarburos, pero lo que tienen de común los hidrocarburos es que están formados justamente por átomos de hidrógeno y de carbono. Recordemos que el átomo de carbono, como ya lo habíamos charlado en ocasiones anteriores, el átomo de carbono es un átomo que para alcanzar la estabilidad tiene que tener 4 enlaces alrededor. Bien, eso es como lo principal. Para poder ser estable tiene que tener 4 enlaces alrededor. Entonces nosotros podríamos mencionar al hidrocarburo más sencillo de todos, que sería solamente un único átomo de carbono que estaría unido a átomos de hidrógeno. O sea que si yo necesito 4 enlaces para que el átomo de carbono sea estable, lo que voy a necesitar van a ser 4 hidrógenos justamente para que pueda alcanzar la estabilidad. Bien, ahora, los hidrocarburos los podemos clasificar en dos grupos muy grandes, como estamos observando acá. Bien, donde yo les voy a ir marcando, ahí tenemos el cursor. Tenemos hidrocarburos alifáticos y tenemos hidrocarburos aromáticos. Ahora, los hidrocarburos alifáticos son los que se suelen conocer como los de cadena lineal. Bien, nosotros después podemos tener hidrocarburos alifáticos, que son de cadena abierta, bien, o sea, o podemos tener hidrocarburos alifáticos alicíclicos, que eso se le llama a los hidrocarburos que forman ciclos, justamente. Bien, son todos, fíjense que son de cadena simple, también podemos tener de cadena doble o de cadena triple. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante porque lo deberían de empezar a trabajar después en la teoría. Entonces, a nosotros nos interesa centrarnos en esto, en la cuestión de los alcanos. Estos aromáticos, que dice hidrocarburos aromáticos, se caracterizan justamente, fíjense que tienen la representación de un anillo que tiene un doble enlace, otro doble enlace y otro doble enlace. Nosotros todavía no empezamos a hablar de dobles enlaces, ni de alquenos, ni de alquinos. Más adelante sí vamos a hablar, pero por el momento no. Entonces, yo lo único que les voy a adelantar es que para que un hidrocarburo sea considerado aromático, por ejemplo, no estoy diciendo que sea el único caso, por ejemplo, tiene que contener un anillo de esta sustancia que se llama benceno. Bien, un anillo de esta molécula que se llama benceno. Un anillo de benceno es un hidrocarburo aromático. Y ahí lo voy a dejar y más adelante, cuando nos toque trabajar con aromáticos, veremos cómo lo abordamos. Bien, vuelvo a repetir. Alifáticos tenemos alcanos, alquenos y alquinos. ¿Cómo diferencio yo a estos tres? Los alcanos entre carbono y carbono tienen enlace simple. Los alquenos entre carbono y carbono, por ejemplo, como están observando acá, tienen un enlace doble. ¿Ven? Acá se está viendo, acá le estoy marcando con el cursor. Y un alquino entre carbono y carbono tiene un enlace triple. ¿Bien? Entonces, alcanos no hay ni dobles ni triples enlaces. Es como dice acá, no hay enlaces múltiples. Enlace múltiple se le llama al enlace doble o al enlace triple. Los átomos, perdón, las sustancias que sean alcanos, siempre entre carbono y carbono van a tener enlaces simples, es decir, va a tener solamente un enlace. Ahora observemos esto, miren este ciclo. Este ciclo entre carbono y carbono tiene solamente una línea, sería un enlace. Entre este carbono y este carbono tiene un enlace, entre este carbono y el otro enlace, otro y otro.
Fíjense que este ciclo que tenemos acá pertenece al grupo de los alcanos. O sea que esto será un ciclo alcano, porque es una cadena que se cerró sobre sí misma, es decir, forma un ciclo, pero todos los enlaces entre carbono y carbono son simples. Por eso justamente se lo llama ciclo alcano. Pertenece al grupo de las sustancias de los alcanos. Bien, hasta ahí se entendió. Yo voy a continuar avanzando. Vamos a pasar al átomo de carbono. Chicos, vuelvo a repetir, si hay algo que no les queda claro, me lo mencionan, me lo dicen, o sea, sacan el silencio del micrófono y charlan conmigo para poder ver el tema de la duda que tienen. Ahora, vamos a observar esto. Acá tenemos alcanos. Recordemos que yo había dicho que el alcano más sencillo de todos era un átomo de carbono, como el que estoy marcando acá en el cursor, que está unido a 4 átomos de hidrógeno. Ahora, yo les pregunto a ustedes y les pido por favor que me respondan a ver si estamos hablando el mismo idioma. ¿Han visto alguna vez esta forma de hacer una representación de una molécula? ¿Han visto alguna vez esta forma? Esta forma que tenemos acá, que yo estoy marcando con el cursor. Díganme si la conocen para ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Bien? ¿Conocen, chicos, esta fórmula? Esta forma de esquematizar. Esta forma de esquematizar se llama eh, fórmula o fórmula de líneas. Ven que hay una línea. Cuña. Esto se llama una cuña. Y esto que tenemos acá atrás es un guión. ¿Bien? Se llama fórmula de línea, cuñas y guiones, donde la línea lo que me está indicando es justamente que esto se encuentra en el plano. Bien, o sea, esto está como adentro de la hoja. Si este rectángulo fuera una hoja, esto está en la hoja. Estoy escribiendo sobre la hoja. Ahora, este que está acá, lo que me está indicando los guiones es que se está yendo para atrás. Eso es lo que me indica. Y eso es lo que tenemos acá. Lo que me está indicando es que se está yendo para adelante. Bien, entonces, yo les voy a mostrar una cosita acá con una simulación. Voy a dejar de compartir un minutito. Bien, así que vamos a compartir otra cosita acá, otra pantalla, para que ustedes puedan ver esto. Acá estamos. Díganme si se ve bien. Acá estamos en la otra pantalla. Y observemos esto. Yo ahora acá tengo esta sustancia de la que estábamos hablando, que se trata justamente de uno de los hidrocarburos más sencillos. Aunque no quiero hacer lío. Voy a seleccionar este hidrocarburo sencillito y lo voy a transformar. Esto es un simulador. Este simulador me permite transformarlo. Ahí lo transformé. Ahora, yo quiero empezar a moverlo. Miren cómo se empieza a ver. ¿Ven cómo yo lo estoy moviendo? Y ahí yo lo puedo ver. Justamente me está mostrando la geometría que tiene esa sustancia que es CH4. CH4 es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. La geometría que presenta esta molécula es una geometría que se llama geometría tetraédrica. Forma un tetraedro. Y ahí ustedes lo están viendo. ¿Ven cómo yo lo voy moviendo? Ahí tenemos justamente el tetraedro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sacar de información de esto que estamos charlando? Bueno, que siempre un átomo de carbono que tiene enlaces simples, y es re importante esto, un átomo de carbono que tiene enlaces simples, presenta una geometría tetraédrica. Esa va a ser la geometría que va a presentar un átomo de carbono que tiene enlaces simples a su alrededor, como en este caso que es el carbono, y fíjense que acá tenemos los hidrógenos, ¿bien? O sea, todos enlaces simples. Ahora, la pregunta es, si yo tengo ahora dos átomos de carbono que se están uniendo, como por ejemplo este caso que tenemos acá, bien, yo acá lo estoy seleccionando, denme un segundito que lo vamos a transformar, vamos a hacer la transformación, yo ahora tengo este átomo de carbono y lo vamos a empezar a mover. Fíjense, ¿cómo se ve esto? Yo ahora lo estoy acomodando, lo estoy poniendo casi vertical. Si uno es buen observador,
por ejemplo, pueden mirar esta parte de acá arriba. Si uno mira la parte esa de ahí arriba, recién cuando yo la estaba moviendo, tiene también la misma forma de un tetraedro. Sería prácticamente como este que tenemos acá, solo que en la parte superior, bien, en la parte superior, sería esta, la parte superior, la copa que tenemos acá arriba, en vez de tener este hidrógeno que yo estoy marcando acá con el cursor, lo que tendríamos es otro carbono, que es este carbono que está acá. Pero fíjense que este carbono de acá arriba sigue teniendo la forma tetraédrica, tiene como la copa acá arriba, pero ahí hacia abajo sigue teniendo este enlace, que es lo que le da justamente la forma tetraédrica, la geometría tetraédrica. Y este de acá abajo le ocurre exactamente lo mismo, sigue teniendo la forma tetraédrica. De hecho, si uno lo mira, siguen teniendo los dos la forma tetraédrica. ¿Y por qué tienen la forma tetraédrica? Porque justamente es la geometría que adopta el átomo de carbono en 3 dimensiones, en el espacio. ¿Bien? Y esto tiene que ver con la geometría molecular, es decir, no sé si han escuchado hablar de TREPEP, esto de cómo se acomodan los electrones en el espacio y los átomos en el espacio para generar la menor repulsión posible y todo eso, que supuestamente lo tendrían que haber trabajado el año pasado. ¿Bien? ¿Queda claro esto? ¿Se ve bien? Acá con la simulación se ve cómo se están moviendo, cómo quedan acomodados. Bien, ahora después más adelante lo vamos a retomar, lo vamos a dejar así como está y lo vamos a retomar para charlar un poquito más. Voy a dejar de compartir entonces esta pantalla. Vamos a volver a donde estábamos, al PDF donde estábamos trabajando. Y acá teníamos esto. Bien, donde yo les había dicho, línea, cuñas y guiones significa las líneas que están sobre el mismo plano. El guión quiere decir que el hidrógeno se está yendo para atrás y este, que es la cuña, está diciendo que este hidrógeno se está yendo para adelante. Bien, fíjense que los ángulos que se forman entre cada uno de los hidrógenos son de 109,5 grados para el tetraedro de este tipo de molécula. Ahora, los alcanos pueden presentar cadena lineal o ramificada. Esto también deberían de trabajarlo en la teoría, donde nosotros tenemos carbonos que son como estos, bien, ahí lo tenemos lineal, y tenemos este que también tiene ramificaciones, bien, tiene como ramitas, por eso se llaman ramificaciones. Ahí dice, hay una manera de sacar lo que se conoce como fórmula molecular. La fórmula molecular se sacaría la cantidad de carbonos que yo tengo, por ejemplo acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, y eso representaría la N, o sea que esto sería C4. Y dice que para sacar el número de hidrógenos no hace falta que yo me ponga a contar. Simplemente para los alcanos vale esto, los alcanos abiertos, o sea ramificados o todo sin ramificar. Si yo tengo 4 carbonos tendría que hacer 2 por 4 más 2. O sea que sería 2 por 4, 8 más 2, 10. Esa sería la cantidad de hidrógenos que yo tengo. Entonces, si yo no estoy seguro, cuento y me fijo 3 más 2, 5. Más 2, 7. Más 3, 10. Y justamente sin la necesidad de contar, aplicando esta formulita, rápidamente yo ahí me puedo dar cuenta la cantidad de hidrógenos que yo tengo. Bien, también vale para esta, porque si yo me fijo tengo 1, 2, 3, 4, carbono 4, hidrógeno 10 sería, porque sería por 2, 2 por 4 más 2, 2 por 4, 8 más 2, 10. Bien, o sea que sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora vamos a continuar avanzando un poquito más. Propiedades físicas. ¿Saben qué es el punto de ebullición? Esto lo estoy preguntando para todos porque es importante que ustedes puedan manejar este tipo de conceptos. Necesito saber si saben qué es el punto de ebullición. Bien, denme un segundito. Bien, o sea, lo han trabajado, perfecto, buenísimo. Esperen que voy a correr el chat, así yo puedo leerlos mientras ustedes escriben. Y estamos. Buenísimo, buenísimo que ya hayan trabajado esto con el profe Coduto, así avanzamos un poquito más rápido. Bien, entonces ustedes saben que el punto de ebullición de los alcanos, es decir, yo tengo un alcano chiquitito, el metano, por ejemplo, el más chiquitito, pero ahora en vez de tener un carbono, tiene 2 carbonos, es un poco más grande. Si tiene 3 carbonos, pasé al propano. Si tiene 4, pasé al butano. O sea, cada vez se están haciendo más largos. O sea que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, bien, fíjense que acá abajo
el eje X sería el número de átomos, el número de carbonos. A medida que aumenta el número de carbonos, ¿qué empieza a aumentar? Empieza a aumentar el punto de ebullición. O sea que mientras más larga sea la cadena, más punto de ebullición va a tener. Bien, vamos a ver qué sucede entonces con el punto de fusión. Chicos, recuerden que el fundamento de esto tiene que ver con que mientras más larga sea la cadena, aumentan mayor las fuerzas de Van der Waals y de London, que son fuerzas intermoleculares, o sea, que se producen entre moléculas, ¿bien? Y mientras más larga es, más efectivas son esas fuerzas. Por lo tanto, al tener mayor superficie de contacto, si yo tengo un alcano con el mismo alcano, con el mismo alcano y el mismo alcano, se empaquetan mejor, tienen mejor superficie de contacto, por lo cual cuesta más separarlas. Entonces, al costar más separarlas, justamente hace que el punto de ebullición aumente. ¿Bien? Entonces, observemos esto. Esto, no sé si por ahí también ya lo trabajaron con el profe Juan, con el profe Coduto. Ustedes tienen que pensar, yo tengo isómeros serían moléculas que tienen la misma cantidad de átomos de carbono y la misma cantidad de átomos de hidrógeno en el caso de esto que estamos viendo nosotros, que son los alcanos. Fíjense, acá tenemos una cadena lineal, una cadena ramificada y una cadena que tiene dos ramificaciones, o sea, está más ramificada. ¿Qué es lo que está pasando con los puntos de ebullición? Y mientras más ramificaciones hay, el punto de ebullición disminuye más. ¿Por qué justamente? Porque lo que sucede es que la superficie de contacto cada vez se hace más difícil, entonces se van a poder empaquetar menos, se empaquetan muy mal. De hecho, este va a tener un buen empaquetamiento, este más o menos, y este el peor empaquetamiento. Por lo tanto, el punto de ebullición va a ser menor. ¿Qué quiere decir esto? Que le cuesta menos cambiar de estado porque las fuerzas de London y las fuerzas de Van der Waals son muy poco efectivas. Al ser muy poco efectivas, necesito entregarle poca energía para que justamente cambie de estado. Bien, si hay algo de todo lo que yo estoy diciendo que no queda claro, me lo hacen saber. Bien, yo continúo acá avanzando, pasamos al punto de fusión. Bien, el punto de fusión sería justamente, el punto de ebullición era la temperatura a la cual esa sustancia va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. El punto de fusión es la temperatura a la cual la sustancia va a pasar del estado sólido al estado líquido. Bien, por eso se llama punto de fusión. También puede ser punto de congelación, pero el punto de congelación sería, o el punto de solidificación sería al revés, sería cuando la sustancia pasa de líquido a sólido. Bien, sí, para otros casos, así como tenemos el punto de ebullición, que el punto de ebullición es de líquido a gaseoso, podemos tener otro que se llama el punto de condensación, que sería el punto en el cual pasaría de gaseoso a líquido, pero no coinciden. Bien, o sea, el de ebullición es 100 y el de condensación para otra sustancia puede ser cualquier otro. Estoy hablando para el agua, ¿no? Dije 100 para el agua. Ahora, el punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano por la misma razón. Los alcanos, justamente, mientras más largos sean, se van a empaquetar mejor y por lo tanto me va a costar más que justamente pasen de sólido a líquido, porque cuesta más que se dispersen. O sea, voy a tener más fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals, por lo tanto me va a costar desarmarlos. O sea, van a estar tan bien empaquetaditos que me va a costar justamente eh, hacer el desempaquetamiento, sería. Por eso, a medida que aumenta, fíjense que lo que va pasando con el número de átomos de carbono y qué es lo que pasa con los grados, cada vez voy a necesitar más para poder hacerlos cambiar de estado. Ahora, solubilidad y densidad. Acá vamos a hablar de otras propiedades. Los alcanos justamente son apolares. Todos entienden algo de polaridad. Esto yo voy preguntando para ir tanteando justamente cómo viene la mano. Con el tema de la polaridad, no sé cómo se vienen manejando. Ustedes díganme, a ver qué tal, porque es importante saber cuándo una sustancia es polar, cuándo es no polar. Todos saben que el agua es polar. Yo tengo una idea de polaridad y no polaridad, pero preferiría que aclare un poco más el concepto, así lo entiendo mejor, ¿puede ser? Sí, sí, no, no hay problema, no hay problema. Uno lo que tiene que tener claro para las cuestiones de polaridad y ese tipo de cosas eh, es la siguiente. Una sustancia es polar, o sea, la llamamos polar
cuando tiene una parte que es negativa y una parte que es positiva. Eso justamente va a indicarnos a nosotros que la sustancia va a tener polaridad. Bien, por ejemplo, si yo tengo un átomo de cloro y otro átomo de cloro que se están uniendo entre sí, voy a tener cloro 2. Pero esa sustancia no va a ser polar. ¿Por qué no va a ser polar? Y porque tengo dos sustancias que tienen la misma electronegatividad, se están uniendo entre sí, entonces va a tirar una con una fuerza y la otra va a tirar a la otra con la misma fuerza. Entonces las mismas fuerzas entre sí se anulan. Entonces, esos que se llaman fuerza o momento dipolar, se suele llamar, esos, los momentos dipolares parciales, valen cero. ¿Por qué? El momento dipolar es una fuerza que tira por un costado y una fuerza que tira para el otro. Si las dos fuerzas tiran con la misma intensidad, se anulan. O sea, son de sentidos opuestos, pero son iguales en la intensidad que tienen. Entonces se van a anular. Ahora, imagínense, y voy a dejar de compartir esta pantalla un minutito, así hablamos un poquito más de polaridad. Voy a ir para la otra pantalla, la que estábamos charlando recién del metano. Vamos a analizar un poquito esta estructura que tenemos acá y observemos. Si nosotros tenemos el metano, bien, esto recuerden que está en tres dimensiones. Esto está en tres dimensiones. Entonces, ¿quién es más electronegativo que quién? ¿El carbono o el hidrógeno? Bueno, el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. O sea que va a haber una flechita que va a ir para adentro del carbono. Del hidrógeno, de este hidrógeno al carbono lo mismo, de este otro al carbono lo mismo, y de este al carbono lo mismo. O sea que el carbono va a quedar con una densidad de carga negativa. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía un ángulo de 109,5 y que todos tenían el mismo ángulo? O sea que estaban todos ubicados de una manera en la cual generan la menor repulsión posible por la teoría esa de repulsión de enlaces de valencia, que es todo 3P, y están todos ubicados de manera simétrica. Por lo tanto, todas esas flechitas que serían vectores, todas estas flechitas que una está entrando para acá, esta está entrando para acá, todas están entrando, es decir, todas están convergiendo en el átomo de carbono. Como todas van entrando, se empiezan a anular entre sí. Entonces, como todas las cuatro terminan anulándose, lo que sucede es que hacen que el átomo de carbono, perdón, que la molécula de metano tenga un momento dipolar cero. ¿Qué quiere decir momento dipolar cero? Que se anularon todas las fuerzas. Como se anulan todas las fuerzas, quiere decir de que esta sustancia no va a ser polar. ¿Por qué? Porque al anularse todo, no puede generar polos. Porque recordemos lo siguiente, estas flechas que yo estoy diciendo que se están viniendo sobre el átomo de carbono, ¿de dónde vienen? De la diferencia de electronegatividad entre cada uno de estos dos átomos, siempre de a pares de átomos, entre el hidrógeno y el carbono, entre este hidrógeno y el carbono, entre este hidrógeno y el carbono, entre este hidrógeno y el carbono. Siempre se hace de a dos. Entonces, esta flecha, esta flecha, esta flecha y esta flecha que se están metiendo para adentro, se estarían anulando entre sí. Entonces, como todas se anulan entre sí, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la molécula no es polar, no tiene la capacidad de formar polos. ¿Por qué? Porque todas las intensidades, las fuerzas que estaban metidas ahí adentro se anularon. Bien, distinto a una molécula de agua, todos se ubican en la molécula de agua. Bien, yo acá voy a ver si busco una representación de una molécula de agua, así todos la pueden ver. Así todos podemos charlar de lo mismo, de lo que estamos... Aguarden un minutito mientras yo voy abriendo esto. Ahí les voy a dejar de compartir la otra pantalla, así nos centramos en la pantalla del agua. Ahí la están viendo, esa es una molécula de agua. Bien, esta molécula de agua tiene densidad de carga positiva acá, densidad de carga negativa acá y densidad de carga positiva acá. ¿Por qué tiene densidad de carga negativa el oxígeno y el hidrógeno? Los hidrógenos tienen positiva. Y porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces, al ser más electronegativo, desplaza la nube electrónica sobre él, del hidrógeno, y desplaza la nube electrónica de este hidrógeno sobre él y queda cargado negativamente y estos quedan positivos. Entonces, si uno es buen observador, ¿qué es lo que termina viendo? Que acá arriba
hay una densidad de carga negativa y acá abajo, ¿qué hay? Una densidad de carga positiva. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si yo tengo una flecha que va, o sea, es la flecha del momento dipolar parcial, que se está moviendo desde el hidrógeno al oxígeno, es decir, hay una flecha con un sentido hacia allá, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay una fuerza que va en diagonal, así como yo estoy mostrando con el cursor. Ahora, si yo muestro de este lado, hay una flecha que también estaría yendo en ese sentido que estoy marcando con el cursor. Ahora la pregunta es, ¿se anulan? No, no se anulan. Entonces, como no se anulan, esto tiene un momento dipolar, se llama momento dipolar, que es distinto de cero. Por lo tanto, ¿cómo es la molécula? Esta molécula es no polar, perdón, esta molécula es recontrapolar, es muy polar, y de hecho ya sabíamos que el agua era polar. O sea, la polaridad proviene justamente de estas cosas que yo les voy contando, depende de la electronegatividad de las sustancias y depende si estas flechas que van de lo positivo a lo negativo se anulan o no se anulan. Bien, porque si no se anulan, me va a quedar que se trata de una sustancia que es polar. Ahora yo voy a ver si busco alguna otra para poder mostrarles. Vamos a poner... vamos a ir buscando, yo les voy mostrando, así podemos charlar, podemos hablar un poquito de las geometrías. Bien. Vamos a abrir esta imagen. Bueno, esta se ve bastante oscura. Ahí se ve bien, chicos. La imagen, yo me interesa que se centren en la imagen esta que está acá, que dice carbono, hidrógeno, bromo, bromo, bromo. ¿Esa se ve bien? Así explico sobre esa. Avísenme a ver si lo pueden ver bien. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, ahora, yo tengo esta imagen. Fíjense. ¿Quién es más electronegativo que quién acá? Acuérdense que siempre tenemos que analizar de a dos. Esto es hidrógeno con carbono. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno, o sea que va a haber una flecha que va a bajar, va a ir hacia abajo. Ahora, entre el bromo y el bromo es más electronegativo que el carbono. O sea que acá va a haber una flecha que va a ir de lo positivo a lo negativo. O sea, va a haber una flecha que va a ir del carbono al bromo. Después va a haber otra flecha que va del carbono al bromo y va a haber otra flecha que va del carbono a este bromo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todas las flechas, ¿para dónde están apuntando? Todas las flechas van hacia abajo. O sea, ¿hay posibilidad de que se anulen entre sí? No. O sea que esta sustancia que tenemos acá es una sustancia polar. Bien, eso para que quede claro, esto de cómo darme cuenta si una sustancia es polar o no. Bien, así que bueno, voy a cortar acá un cachito, compartir esa pantalla, nos vamos a centrar nuevamente en lo que estábamos. Vamos a trabajar en esto que estábamos charlando, que era esto de la solubilidad y la densidad, y vamos a avanzar un poquito más con esto. Entonces, los alcanos son apolares. Si son apolares es porque ya de entrada me está diciendo de que evidentemente todas esas fuerzas que yo les decía, que eran las flechitas que iban por un lado y por el otro, por las diferencias de electronegatividades, se anulan. Entonces, como todas se anulan, los alcanos son apolares. Bien, yo les había explicado, por ejemplo, uno para el metano. El metano se anulaban todas las flechas, por lo tanto me terminaba dando momento dipolar cero, por lo tanto es no polar. Por lo que se disuelven en disolventes orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que una sustancia que es no polar se va a disolver en otra sustancia que es no polar. Yo nunca voy a disolver un alcano en agua, porque el agua acabamos de ver que era recontrapolar. Entonces poner un alcano en agua es que se va a producir esto justamente. ¿Qué quiere decir que se produzca esto? Que se produce una mezcla heterogénea de dos líquidos que no son visibles. Es decir, uno no se puede disolver en el otro, quedan separados. Ahora, si ustedes son buenos observadores, fíjense dónde está ubicado el alcano y dónde está ubicada el agua. Bien, fíjense que el agua está abajo y el alcano está arriba. Entonces, yo ahí puedo pasar a la siguiente cuestión. ¿Qué es lo que puedo decir? Y lo que yo puedo decir acá es que los alcanos son menos densos que el agua. Y en función de esto,
estaba justamente pensado el primer trabajo experimental que ustedes tenían que hacer en el laboratorio, porque iban a trabajar con distintos alcanos, y les cuento que, por ejemplo, la nafta, el gasoil, el querosén, el aguarrás, todo ese tipo de sustancias que yo estoy nombrando son alcanos, y que cuando nosotros las colocamos en un tubo de ensayo, ¿qué deberíamos de observar? Y bueno, cuando nosotros lo colocamos en un tubo de ensayo con agua, lo que nosotros tenemos que observar es que el agua me debería de quedar abajo y el alcano arriba. Y con esto, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Que los alcanos, por lo menos los alcanos, son son menos densos que el agua. El agua es más densa que los alcanos. Bien, eso es una cuestión muy importante de lo que estamos hablando y es algo que se suele verificar en el laboratorio cuando hacemos los ensayos de propiedades de los alcanos. Cuando nosotros ponemos agua en distintos tubos de ensayo y después le agregamos nafta, le agregamos queroseno, le agregamos gasoil, le agregamos aguarrás, resulta ser que el hidrocarburo, es decir, el alcano, me queda por arriba, entonces con eso podemos llegar a la conclusión de decir que demostramos experimentalmente que la densidad del alcano es menor que la densidad del agua. Bien, fíjense que acá lo estamos viendo, pero dentro de una ampolla de decantación. Bien, vamos a continuar avanzando un poquito más, espero que eso haya quedado claro, cualquier cosa si no me dicen. Y acá tenemos lo que son las series homólogas. Esto también lo van a trabajar seguramente con el profe Juan, van a seguir avanzando. Acá tenemos de un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Y acá lo tenemos igual, pero para los ciclos. Con dos carbonos, porque no puede haber un ciclo de uno. Perdón, acá tenemos lo mínimo que yo puedo tener en un ciclo, no es de dos, porque tampoco me dan los números. Lo mínimo que yo puedo tener en un ciclo es de tres. O sea, va a formar un triangulito. Fíjense que acá tenemos de 3, de 4, de 5, de 6. Bien, este va a ser un triángulo, un cuadrado seguramente, un pentágono, un hexágono. Bien, esto vamos a continuar avanzando con la serie homóloga y vamos a ver un poquito más. Y acá es donde yo me voy a centrar. Esta es una cuestión bastante compleja, es bastante dificultosa, donde dice que los alcanos presentan isomería. Bien, y que esa isomería puede ser dentro de las isomerías que nosotros tenemos. Y ahora vamos a charlar cuál. Nosotros podemos tener isómeros que se llaman isómeros constitucionales o isómeros estructurales y se clasifican en cadena, función y posición. Yo solo se los estoy presentando, les estoy presentando los tipos de isomería. No sé si los vieron antes, si no los vieron, acá se los estoy presentando. Tenemos la isomería estructural y tenemos una isomería que se llama isomería espacial o estereoisomería. Esta generalmente se trabaja un poco en quinto y se trabaja en sexto. Esta es bastante compleja. Esta es la que le compete bien fuerte a la química orgánica. Las reacciones orgánicas, muchas están asociadas a la estereoisomería y suceden justamente por esto. Entonces, nosotros tenemos isomería constitucional, es la de cadena. Por ejemplo, habíamos visto un ejemplo recién arriba, ahora se los muestro para mostrarles cómo sería un isómero de cadena. Acá tenemos, fíjense, ¿cuántos carbonos tenemos acá? 5. Tenemos 5 carbonos. Pero fíjense, este dibujo, esta representación, ¿es igual que esta? No, son las tres distintas. Pero sin embargo las tres tienen la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno. Entre sí, estos son isómeros constitucionales o de estructura, pero del tipo cadena. ¿Bien? O sea, de cadena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La cadena de este es lineal, la cadena de este es con una ramificación y la cadena de este es con dos ramificaciones. O sea que son isómeros porque tienen la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, pero son distintos, no son iguales. Son solamente isómeros de cadena, nada más. ¿Bien? Después vamos a ver, cuando ustedes vean un poco más de cosas, vamos a ver de qué se tratan los isómeros de función y de qué se tratan los isómeros de función y de posición. Los de posición los vamos a ver cuando veamos un poco de alquenos, o sea, no falta demasiado, va a ser en un futuro cercano. Pero los de función necesitamos avanzar un poco más para poder trabajar con lo que son isómeros de función. Ahora, vamos a centrarnos acá. Tenemos isómeros espaciales, que esto va a depender de si son isómeros conformacionales, es decir, de la conformación y de la configuración. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas que estamos charlando? Bien, porque acá es donde viene a veces la problemática. Si yo hablo de conformación, estoy hablando de que una molécula puede girar sobre sí misma y el enlace no se rompe, o sea, puede girar,
pero no se rompe el enlace. Ahora, cuando yo hablo de isómeros configuracionales, es decir, de una configuración, yo tengo que romper el enlace, ponerlo en otro lado, y ahí generé el isómero, pero en realidad es rompiendo enlaces, o sea, la isomería configuracional se obtiene a partir de que yo corté un enlace y lo volví a poner en otro lado, corté el enlace, lo puse en otro lado, pero siempre la misma cantidad de átomos, ¿bien? Siempre, para poder ser isómero, o sea, siempre tiene que tener la misma cantidad de átomos. Pero ahora, para que sea conformacional, el isómero conformacional no se rompe ningún átomo, solo gira. ¿Por qué gira? Porque tiene un único enlace, y ese único enlace le permite justamente rotar sobre sí mismo, ¿bien? Si uno mira acá, y ahora vamos a cortar un cachito con la reunión para después abrir otra reunión porque nos vamos a quedar sin tiempo. Les voy a mostrar lo siguiente para ir dándole un cierre a esta primera parte. Y si nosotros venimos acá, que era donde teníamos el simulador, nosotros teníamos esto con lo que estábamos trabajando y podíamos ver acá. Esto que tenemos acá, que es el etano, por ejemplo, si yo lo quiero hacer girar, voy a tomar acá esto, agarro este, y puedo hacer girarlo. Ven que voy a marcar una parte para hacer girar, voy a hacer girar ahí. A ver, esperen un cachito, a ver si lo puedo. A ver si lo puedo hacer girar como... Voy a hacer girar estos tres. Entonces, si yo lo tomo, fíjense cómo gira. ¿Ven cómo yo lo puedo mover? Lo puedo mover justamente porque tiene un solo enlace. Entonces yo ahí lo puedo hacer girar. Fíjense cómo va girando, lo puedo ir acomodando. Y lo puedo mover hasta acomodarlo en distintas posiciones. Ahora, si yo lo vuelvo a tocar, ¿ven cómo quedó? ¿Ven cómo le fui cambiando? Bueno, lo puedo hacer girar justamente porque tiene un único enlace. Entonces yo lo voy acomodando según lo que a mí me convenga. Bien, así que bueno, vamos a cortar un ratito acá y ahora les mando la invitación nuevamente para que hacer la segunda reunión e ir finalizando justamente el tema este que estamos viendo en la clase de hoy.